Dentro del grupo de biomoléculas que están presentes en un organismo, los glúcidos juegan un papel muy importante. Básicamente nos interesa conocer sus conceptos, la definición, alguna clasificación, características características principales, quiénes son los monosacáridos, los polisacáridos, disacáridos, cómo es la hidrólisis, qué reacciones pueden presentarse a nivel de organismo y reacciones de reconocimiento y diferenciación. Y también cómo es el metabolismo de los glúcidos. De eso básicamente es lo que trata la unidad. En principio habíamos dicho las biomoléculas son aquellas que se encuentran en los seres vivos. Como todas las biomoléculas, fundamentalmente están constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y luego tienen además otros elementos como nitrógeno, azufre y fósforo. También se encuentran dentro del grupo de biomoléculas las proteínas, los lípidos, las enzimas y los ácidos nucleicos. ¿Qué son los glúcidos? Primero son biomoléculas orgánicas. Además contienen carbono, hidrógeno y oxígeno fundamentalmente. De hecho se los conoce, antiguamente se los conocía como hidratos de carbono. Hoy en día se sigue utilizando esa nomenclatura, aunque se prefiere la utilización del término glúcido al de hidrato de carbono, dado que la fórmula parecería que están formados por carbono y moléculas de agua, de ahí lo de hidratos de carbono, pero en realidad, si bien numéricamente da esa relación, no significa que existan moléculas de agua reales dentro de una molécula de un glúcido. Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, es decir, son polialcoholes, polialcoholes con un grupo funcional carbonilo que puede ser o bien un aldehído o bien una cetona. Entonces, para reconocerlo en la fórmula me encontraré varios oxidrilos y debo encontrar o bien el grupo carbonilo en un extremo de la cadena carbonada, en cuyo caso será una aldosa, o un carbonilo en un carbono secundario, en cuyo caso será una cetosa. ¿Sí? La clasificación, que es una de las primeras cosas que hablamos cuando hablamos de un grupo de sustancias, las clasificamos. Hay diferentes criterios de clasificación. Una de las posibilidades es clasificarlas en aldosas o cetosas según en qué manera se encuentre el carbonilo. Si el carbonilo está en un extremo será una aldosa, y también la podemos clasificar según el número de átomos de carbono en triosas, pentosas, hexosas, dependiendo la cantidad de átomos de carbono. De la misma manera aquí en este caso tenemos triosa, pentosa, hexosa, pero también son cetosa, cetosa, cetosa. ¿Sí? Según la complejidad también la podemos clasificar o bien en monosacáridos o bien en óxidos. Un monosacárido es únicamente una sola molécula del glúcido, la cual no puede ser hidrolizable. En tanto que un óxido va a ser de 2 a 9 monosacáridos unidos entre sí por algún tipo de enlace. Si es de 2 a 9 se van a denominar oligosacáridos, de 10 a 1000 serán polisacáridos y a su vez podremos tener homopolisacáridos, heteropolisacáridos y también heterócidos. Una característica que tienen los monosacáridos es que en general cuando están en disolución acuosa no se encuentran en la forma lineal que normalmente uno ve la molécula, sino que se produce una reacción entre el carbonilo del grupo acetal
con un oxidrilo de un átomo de carbono relativamente alejado, lo que genera un ciclo. En este ciclo podemos distinguir que inicialmente quedaría como un plano que separa y que quedan cosas por encima de este plano y cosas por debajo de este plano. ¿Sí? Normalmente cuando uno ve la fórmula como una cadena lineal, esto no se nota, pero esto surge, esta formación del hemiacetal, específicamente cuando está en disolución acuosa. Además, aquí vemos tanto en la glucosa como en la galactosa se ha remarcado un carbono. Este es un carbono asimétrico que inicialmente uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que un oxidrilo esté de un lado o del otro de la cadena carbonada? En realidad lo tenemos que pensar a un nivel espacial, y en este caso ya no es a la derecha o a la izquierda, sino que es arriba o abajo, y es del mismo lado o del lado diferente que un grupo metilo. Entonces esto me va a dar un comportamiento de la molécula diferente. ¿Sí? En realidad, cuando decíamos un plano que divide la molécula en una zona de arriba y una zona de abajo, en realidad no es propiamente un plano, sino que debido a la forma tetraédrica de las uniones del átomo de carbono, genera una estructura como una silla o como un bote, según cómo esté formada la molécula. ¿Sí? Dentro de esta disposición, de nuevo hablando como si fuera un plano, vemos que en el plano puede pasar que haya un oxidrilo que quede debajo del plano y en un sentido opuesto del metilo, o puede pasar que el oxidrilo esté en el mismo semiplano que el grupo metilo. En un caso voy a hablar de una posición, voy a hablar de la alfa de glucosa, y en el otro caso voy a hablar de la beta de glucosa. ¿Por qué? Porque cuando se vayan a formar los disacáridos, esa diferenciación entre alfa y beta va a dar lugar a diferentes tipos de enlaces con diferentes propiedades. Dentro de los monosacáridos, volviendo al tema, se identifican por el nombre que tiene el sufijo osa. Así podemos hablar de manosa, glucosa, fructosa, galactosa, desoxirribosa o ribosa, que son monosacáridos que están presentes en sangre, en fruta, en leche, en los ácidos nucleicos, en tejidos vegetales, etc. ¿Sí? Los disacáridos, entonces, la siguiente clasificación, están formados por dos monosacáridos que pueden ser o bien iguales o bien distintos. También se reconocen porque tienen en su nombre la terminación osa, y en este caso vamos a decir que son hidrolizables. Hidrolizables viene de la palabra hidrólisis, hidroagua, lisis, ruptura. Significa que estos disacáridos, estas dos moléculas que están unidas, puedo conseguir que se rompan debido a la acción del agua sumado a un medio ácido o la presencia de una enzima. Decíamos, la unión entre estos dos monosacáridos puede ser de tipo alfa o beta. Esta unión alfa o beta, ya vamos a analizar, le produce diferentes propiedades al disacárido. Respecto de la palabra, si es glucosídico o glicosídico, el enlace, en realidad los dos nombres son válidos, pero refieren a dos situaciones diferentes. El enlace glucosídico es aquel que se da entre monómeros de glucosa solamente.
en tanto que el enlace glicosídico se da entre glucosa y un glúcido diferente, fructuosa u otro. ¿Sí? La diferenciación entre los enlaces alfa y beta, como veíamos hace un rato, podía pasar que el oxidrilo estuviera del mismo lado del plano que el grupo metilo o que estuviera en un lado opuesto. Cuando la unión se da entre un carbono 1 y 4 de tipo alfa, en ese caso vamos a hablar justamente ahí vamos a hablar de una unión alfa, que es lo que estábamos mencionando hace un rato. En tanto que cuando el oxidrilo y el metilo el metanol están en el mismo semiplano, la unión entre el carbono 1 y el 4 va a ser una unión beta, va a ser una unión un poquito espacialmente un poquito más complicada. ¿Cuál es la diferencia? Y que en general, por ejemplo, en la maltosa tenemos un enlace alfa, en tanto que en la lactosa un enlace beta, en la sacarosa tenemos un enlace alfa y en la celobiosa un enlace beta. En general los enlaces alfa son fácilmente hidrolizables, por lo que se consideran son fuentes de energía, dado que fácilmente se pueden convertir en un monosacárido y con este luego liberar energía por combustión. Los enlaces betas, en cambio, son más difíciles de hidrolizar y en general presentan funciones estructurales. Los polisacáridos entonces van a ser cadenas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos o glicosídicos. Estas cadenas pueden ser totalmente lineales o tener ciertas ramificaciones. Durante el proceso de polimerización, como aparecía en la imagen anterior, se libera, al unirse el oxidrilo con este otro oxidrilo, se libera una molécula de agua, de manera tal que cuando se produce la hidrólisis se requiere la presencia de agua. Los polisacáridos en general no se van a disolver tan fácilmente en agua, pueden de hecho ser insolubles y originar dispersiones coloidales. No son cristalinos, ni tienen un sabor dulce, ni tampoco un carácter reductor, que ya vamos a hablar. Un ejemplo típico de un monosacárido, de un polisacárido, es el almidón de maíz, la clásica maicena, o el almidón que está presente en la papa. No es algo dulce, sin embargo contiene monosacáridos polimerizados. ¿Sí? Entonces, cuando la unión entre los distintos monosacáridos es de tipo ácido, el resultado, el polisacárido obtenido, tiene una función energética en los distintos organismos y está presente, por ejemplo, en semillas, raíces y tallos, que sería el caso del almidón de la maicena. La maicena es almidón de maíz, y en el caso del glucógeno, que es el modo en que almacenan en el hígado y en músculos estriados, donde se almacena como reserva energética. La presencia de amilasas y otras enzimas desramificantes pueden permitir la hidrólisis de estos homopolisacáridos, en tanto que aquellos que tienen un enlace del tipo beta, este enlace más cruzado, producen polisacáridos más difíciles de hidrolizar. Tal es el caso de la celulosa, presente en los tejidos vegetales, en el papel, la pectina en algunas frutas, en paredes celulares,
y la quitina, por ejemplo, en los exoesqueletos de algunos artrópodos. Luego, para hablar de los heteropolisacáridos, simplemente para nombrarlos, tenemos la hemicelulosa, las gomas, los mucílagos, los mucopolisacáridos y los heterócidos, que están presentes en muchos compuestos y en muchos organismos vivos.